Hola hermanos, Eh, ¿cómo están? Espero muy bendecidos por el Señor. Primeramente quiero pedir una disculpa. Sé que no he grabado un mensaje en algo de tiempo, ¿verdad? Eh, Estoy fuera del estado, estoy en la Florida. Estoy con mis suegros, mi esposa, mis hijos. Venimos a apoyar a mis suegros aquí en lo que podamos. Tenemos unas cosas que tenemos que arreglar con ellos. Nada grave, gracias a Dios. Solamente estamos rindiendo una mano de apoyo. Eh, pero he tenido un mensaje, yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos del día de hoy, lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Y quiero que vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 22. Vamos a estudiar todo el capítulo 22. Es acerca del rey Josías. El rey Josías es un personaje que entró al reinado muy joven, tenía solo 8 años cuando él fue coronado como rey. Viene de una descendencia de alto rango, podamos decir. Él es un descendiente de David y viene en un tiempo cuando la gente de Judá y la gente de Israel han abandonado mucho de su adoración, mucha de su adoración hacia el Señor, y han adoptado muchos dioses falsos y prácticas que son una abominación para el Señor. Sacrificios humanos, inciensos, altares, incluso han puesto imágenes dentro del templo, no adentro del templo, sino que en la corte que está por fuera, digamos el patio. Eh, pero yo siento que esto concuerda mucho con el día de hoy, donde nosotros vivimos en este país donde hay muchas culturas, muchas cosas que vienen de otros países, diferentes creencias, pero como que la iglesia ha empezado a adoptar algunas cositas de aquí y de acá y las han creado en una práctica cristiana, vamos a decir, ¿verdad? Pero quiero ustedes que vean el rey Josías y que lo tomen como un ejemplo, porque yo sí, la verdad, lo he tomado como un ejemplo para estos tiempos. Ahora vamos a empezar en el verso 4 y 5 de Segunda de Reyes, capítulo 22. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente todo el estudio. Ve a ver el sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuenten el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrían usarlo para pagar a los trabajadores que reparen el templo. Nos vamos a detener ahí un tiempo. Primeramente, el rey Josías le dice a sus siervos que vayan a ver al sumo sacerdote, lo cual nos da a entender que el templo todavía está ahí y que los sacerdotes, los levitas quizá están sirviendo todavía dentro del templo, pero el mundo, Israel, ha dejado de seguir al Señor. Esto lo podemos ver porque lo que Josías le da de instrucción a su siervo es que vaya a ver al sumo sacerdote y que recaude el dinero que se ha dado.
todos los diezmos que se le han dado al Señor y del mismo dinero del templo, Josías da la orden que se le entregue a los obreros que van a reconstruir el templo. ¿Por qué el templo debe de ser reconstruido? Nos da a entender el texto que en medio de toda esta idolatría que está pasando en Israel, tanto es la gravedad de la idolatría que han dejado atrás el templo y no lo han estado cuidando y no han dado seguimiento con las cosas que se deben de componer. Tanto así que es mucho trabajo ahora. Algunos que tienen casa, ustedes saben que si ven un goteo y lo dejan, más al rato el goteo se va a empezar a abrir y un trabajo pequeño y fácil se va a hacer un trabajo enorme. Igual con el templo, con el tiempo el templo tiene que ser no restaurado, sino que mantenido. Y nadie le ha dado mantenimiento a la casa del Señor. Los levitas están allí, los levitas están sirviendo, pero el rey no se ha preocupado hasta este momento por la casa del Señor. Y eso es lo primero que hace Josías, que es diferente. Josías le nació un amor verdadero por la casa del Señor. Un joven de quizá 24 años en este entonces, empieza él a ver qué está pasando aquí. ¿Por qué la casa del Señor está abandonada? ¿Por qué la casa del Señor está en... Yo voy a usar los diezmos de los fieles para restaurar la casa de Dios. Y lo que se me hace más interesante es que cómo es que durante generaciones el templo puede estar parado, pero nunca mantenido. Y muy posible que no fue usado o fue usado muy poco. Si podemos comparar en día de hoy, nosotros no tenemos un templo, por decir así, no tenemos un templo con un sumo sacerdote. Nosotros, como la iglesia, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, sí, pero cuando nos congregamos como el cuerpo de Cristo, eso es la iglesia, ¿verdad? ¿Será que el mundo ha infiltrado a una gravedad donde nosotros como iglesia nos hemos entumido quizás a las influencias del mundo y hemos dejado de mantener en las iglesias? No necesariamente el salón donde nos congregamos, porque quizá ahorita, como ustedes pueden ver en el servicio en inglés, está por fuera de las paredes de la iglesia. Pero la iglesia en sí, la congregación, ha dejado de mantenerse. Hemos dejado de exhortarnos. Hemos dejado de animarnos unos a otros en el Señor. Hemos dejado de apoyarnos como el cuerpo de Cristo. Yo creo que es muy posible que por todas las cosas que están pasando el día de hoy, nosotros hemos dejado de mantener el cuerpo de Cristo, de mantener a un hermano. Si nosotros vemos que un hermano está caído, no, no decir, bueno, a lo mejor es porque está pasando un mal momento por la pandemia. Ir con él, tomar el tiempo. Yo sé que con todas las restricciones de distanciamiento social es un poco difícil, ¿verdad? De acercarnos, pero yo siento que podemos hacerlo de muchas formas. Por este medio que estamos haciendo nosotros, por Zoom, por una llamada telefónica. Y esto de mantenernos es para estar listos para servir al Señor, porque nosotros ministramos al Señor, sí, pero también tenemos que ministrarnos unos a otros. Por eso Jesús lavó los pies, ¿verdad?, de los discípulos.
Pero quiero que vean que el rey Josías le nació un amor por el templo de Dios, por la casa de Dios. Nosotros como iglesia también tenemos que tener un amor profundo y real para lo que es ahora el templo de Dios. Nosotros, el cuerpo de Cristo, amarnos unos a otros. Jesús nos dijo, por eso mismo nos vamos a distinguir al mundo. Hacer una distinción es ser diferente al mundo, ¿verdad? Si yo me distingo de la iglesia, estoy marcando que yo pertenezco a Cristo y no pertenezco al mundo. Y el mundo lo puede ver porque hay una distinción. Y eso es más importante. Lo que quiero que tomemos de este pasaje corto es que Josías tuvo amor por la casa de Dios y empezó a restaurarla. Nosotros debemos de tener amor por el cuerpo de Cristo y empezar a restaurar el cuerpo de Cristo, porque hay muchas cosas el día de hoy, e incluso no tiene que ir tan lejos para encontrar un hermano que no esté de acuerdo con su teología. La teología hoy día es algo que ha empezado a corromper a muchos y poner en duda a los nuevos creyentes que si están siguiendo al Señor de la forma que es. Pero la teología es la interpretación, podemos decir, hoy día es una interpretación de un hermano y ese hermano ha distinguido que eso es correcto y mucha gente ha apoyado eso y no hemos regresado a la palabra de Dios, lo cual me lleva al siguiente punto. Segunda de Reyes 22, verso 10 y 11. Vean lo que está desarrollando. Ya empezaron el trabajo en el templo. Eh, el sacerdote Hilcías ha empezado a restaurar, ha repartido el dinero. El templo ya está restaurado. Y vean que Hilcías manda un reporte al rey Josías de lo que está pasando. Le está dando seguimiento a la orden que dio Josías. Vamos a ver, verso 10. Safán también dijo al rey. Safán es el que iba a llevar el mensaje de Hilcías, el sumo sacerdote, hacia Josías, el rey. El sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán le leyó el rollo al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Josías, un joven, en este momento que viene Safán con el mensaje y con el rollo. El rollo es la Torá, los 5 libros de Moisés, lo cual incluso el día de hoy todavía se le llama la ley de Moisés, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia, esos son los libros de Moisés y eso se distingue como la ley. Ahora, Safán le lee al rey Josías lo que estaba escrito en los rollos. Es muy probable que entre tanta corrupción que había en los reyes pasados, que dejaron entrar tantos dioses, disque dioses ajenos, tanto se había corrompido, Judá e Israel, que no conocían la palabra de Dios. Porque es tan, puede ser algo que realmente pasó, porque si realmente estaban escuchando la ley, si realmente estaban leyendo los rollos, porque el sumo sacerdote apenas los encontró. Si van unos versos atrás, creo que en el 8 y el 9, el sumo sacerdote encuentra la ley. Cuando yo encuentro algo, quiere decir que
yo lo tenía extraviado, estaba perdido antes. La ley o la palabra de Dios fue descartada a un extremo que la gente ya no la leía, que la gente ya ni tenía en cuenta lo que era la ley. El sumo sacerdote, cuando la encuentra y se la presenta al rey, es, es algo muy parecido como cuando nosotros escuchamos el evangelio. Y lo vemos de la forma que responde Josías. Dice, cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Ahora yo, en mis principios, ¿verdad? Yo me acuerdo que miraba muchas películas de Cristo y cosas así. Cuando Cristo estaba frente a los fariseos, cuando lo llevaron a juzgar en medio de la noche, y el sumo sacerdote le pregunta claramente si tú eres el Hijo de Dios, y Cristo dice, tú lo has dicho, rasgó su ropa, dice. Hay diferentes formas de que los judíos rasgaban su ropa, y lo cual daba a entender un sentimiento profundo. Será desesperación, será si se ha muerto una familiar, se rasgan la ropa de otra forma, que a lo que yo entendí por medio de un pastor que estaba enseñando acerca de esto, que hay muchas formas de rasgar su ropa. Aquí el texto es claro que rasgó su ropa en señal de desesperación. Entonces, tanto fue el sentimiento que le dio el rey Josías, que estaba tan desesperado que rasgó su ropa para mostrar abiertamente que lo que él había escuchado le había impactado. Ahora, si ponen en contexto lo que es la ley, obviamente es más allá de los 10 mandamientos. En Deuteronomio vemos claramente que hay bendiciones y también hay maldiciones. Bendiciones para los que siguen la ley y maldiciones para los que descartan la ley, los que desobedecen al Señor. Entonces el rey Josías en este momento se da cuenta que el reino que se le había entregado, ese reino no era bajo su autoridad, era bajo la autoridad de Dios. Israel se distinguía como un país diferente a los paganos. ¿Por qué? Porque ellos eran un país gobernado y que fue creado completamente por Dios. Dios creó a Israel desde el tiempo de Abraham. Ahora, si llegamos al tiempo de Josías, Dios había gobernado, pero había permitido que la gente escogiera, y la gente había escogido mal. La gente había dejado a Dios atrás. Quizás no todos, pero hubo algo donde dicen, bueno, voy a orar a Dios porque sé que Dios es el Todopoderoso, pero también voy a orar a este otro Dios. Y ese otro Dios requiere un sacrificio. No requiere un sacrificio de animal, requiere un sacrificio humano. Y este es la perversión que hay dentro de Israel en ese momento. Y si vemos el día de hoy, quizás podamos ver un paralelo con algunas cosas que quizás no nosotros mismos, pero quizás otros hermanos que dicen ser discípulos de Cristo están permitiendo, que ellos lo están viendo como algo que está bien. Quizás el nuevo sacrificio humano de niños es el aborto. Y quizá haya algunos hermanos que ven el aborto como algo no tan grave debido a las circunstancias, ¿verdad? Si pasó algo terrible en la vida de esa persona, ellos tienen el derecho de abortar, ¿verdad? Eh,
yo no soy de ese pensar, pero yo sé que el tomar las cartas en la vida de alguien o en la vida de incluso un ser que no ha nacido, eso es en contra de la palabra de Dios. Porque Dios lo dice en la misma ley de Moisés, quien toma sangre, de, quien mata básicamente a un hombre, a un humano, Dios va a requerir la sangre de ellos. Y por la gracia de Jesús, quizás eso no está pasando el día de hoy, que Dios está tomando la palabra y diciendo, bueno, como ustedes han abortado, voy a tomar su vida de ustedes. Pero quiero nomás ilustrar eso, ¿verdad? Para que ustedes vean que no tiene que ser de la misma forma que adoraban en ese entonces, para que uno se dé cuenta que quizás nosotros estamos en medio de este mismo problema. Estamos en medio de, de esta misma situación donde la iglesia se ha dejado infiltrar por el mundo y por la influencia del mundo y por quizás algunas creencias que no son de Cristo. Les doy como ejemplo otra que parece muy inocente. Si llegan a preguntarle a mi esposa, ella es muy apasionada de este tema, porque a ella cuando se dio cuenta de lo que era esta práctica, era como que le quitaron un velo de los ojos y ella es muy, muy apasionada y necesita decirle a la gente cuando escucha acerca de esta práctica lo que realmente es. Esta práctica es la yoga. La yoga nosotros quizás la entendemos como una práctica donde hacen unos estiramientos de cuerpo, pero quien ha hecho yoga va a saber que hay un tiempo de meditación. eh, Tienen ciertos, no decires, pero empiezan a hablar ciertas palabras y son del lenguaje natal de donde viene la yoga, si no me equivoco es de la India. Eh, pero realmente, ¿cuántas personas saben lo que están diciendo? Realmente, ¿cuántas personas saben a quién están invocando? Quizá usted dirá, no, 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 hermano, yo hice yoga, pero yo hice yoga santa. Yo hice yoga en el contexto de la iglesia con unas hermanas y pusimos música de adoración y adoramos a Jesús. Bueno, eso es buenísimo, que con su boca y con su mente adoren a Jesús. Pero uno se tiene que entregar a Jesús completamente, ¿verdad? De mente, de corazón y de cuerpo. Ahora, esto fue lo más impactante que supo mi esposa de acerca de la yoga. La yoga no es un ejercicio, es una religión. Es una religión. Solamente aquí en Estados Unidos no se ha reconocido como una religión, sino que un método de ejercicio. Para que vayan viendo qué tan sutil entra esto del pecado. Las poses que hacen en la yoga, los orígenes de esas poses son adoración hacia los dioses falsos, hacia los demonios, hablando como es, que, que se adoraban en ese país en ese entonces, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace la pose de un árbol, ¿verdad? Usted piensa que está haciendo una pose para estirar, eh, pero esa pose es en adoración a un cierto Dios y cada pose es en adoración a un cierto Dios. Entonces, efectivamente, aunque usted esté alabando al Señor con su boca y mentalizando o orando con su cuerpo, está adorando a otro Dios, a un Dios falso, a un demonio. Esto es una forma que la iglesia se ha dejado llevar
por la influencia del mundo, que el mundo ha llegado a un grado que es, no, nos llena tanto el ojo que hemos empezado a mezclar algunas de las cosas con la iglesia. Y yo lo digo para que ustedes tengan su propio discernimiento, para que ustedes vean que no todo lo que es parece color de rosa es, como dice el dicho. Simplemente nosotros tenemos la última autoridad en todo, que es la palabra. Y si yo no veo yoga en la palabra, primeramente lo que yo tengo que hacer es estudiar qué es la yoga o cualquier otra práctica que usted vea dentro de la iglesia. Es bueno ser curioso acerca de las cosas. Es bueno no simplemente tomar las cosas por ciertas porque se le han dicho a una persona o siempre han sido así. Porque durante las generaciones se puede corromper como era en el tiempo del rey Josías. Israel y Judá se habían corrompido. Josías se dio cuenta de la verdad. Se dio cuenta que la casa de Dios se estaba cayendo. Tuvo amor por la casa de Dios. Y luego encontraron la ley, la palabra de Dios que ya fue descartada, la encontraron. Josías la escucha y está desesperado porque él sabe que han estado siguiendo a dioses falsos, que no han estado haciendo las cosas de acuerdo como las dijo el Señor. Y eso es muy importante de entender de todos estos puntos que hemos tocado, que nosotros tenemos la palabra de Dios no solamente escrita, sino viviendo dentro de nosotros. Jesús es la palabra viviente, la palabra que vino del cielo y se hizo hombre, según Juan capítulo 1, donde dice que la palabra era con Dios y era Dios. Entonces, si ponemos todo eso en ese contexto, nosotros tenemos la palabra y la palabra es final. La palabra es la suma autoridad en todo caso, en toda ocasión. Y por eso yo les digo, es bueno ser curiosos, es bueno preguntar, es bueno no solamente porque me dijo un hermano o una hermana, incluso un pastor o una pastora, tomarlo como cierto. Por eso Dios nos dio la palabra. Y si usted empieza a ver las cosas por ese aspecto, quizás se vaya a dar cuenta que hay algunas cosas, ¿verdad? Que no están completamente de acuerdo a la palabra. Y en ese entonces, usted tiene que orar con el Señor. Orar con el Señor. Señor, esto es para mí. ¿Tú quieres esto para mí o no lo quieres para mí? Y si no es para usted, simplemente usted lo deja de hacer. El Espíritu Santo le va a dar oportunidad de que usted comparta eso y que usted lo hable con otros hermanos que quizás estén involucrados en esas cosas. Y en cuanto uno es, cuando se le quita el velo acerca de esas cosas, uno puede ver más claramente y puede ayudar a otros a ver eso. Pero no tenemos que atacar a los hermanos ni hacerles sentir menos porque ellos están haciendo esas cosas. Quizá el Señor está trabajando algo en ellos de otra forma, pero nunca venimos con condenación, nunca venimos con acusación, venimos con amor y con la mejor intención de edificar al hermano. Y así, así lo vamos a dejar. Eh, Ahora, quiero que ustedes vayan conmigo a Segunda de Reyes 22. Vamos a leer un verso extenso, es del 15 al 20. Quiero que vean qué, qué acontece después de que Josías escucha la ley. Entonces, Josías escucha la palabra de Dios, se da cuenta que están haciendo las cosas mal. Entonces, él hace lo que habían hecho los reyes en tiempos pasados.
Él manda a sus siervos a hablar con el siervo de Dios. Ahora, noten la diferencia. Él manda a sus propios siervos que trabajan para él para hablar con los siervos de Dios y pedirle a los siervos de Dios que ellos vayan con Dios y pregunten o que lo busquen a él. Muy diferente el tiempo de Josías al de nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos entrar al trono de Dios, como dice el apóstol Pablo, y pedir y hablar, porque somos hijos, ¿verdad? Pero en el tiempo de Josías, aún no había venido Cristo y aún no había hijos de Dios, pero sí había siervos de Dios. Ahora, vamos a leer verso 15. En el verso 15, los siervos de Josías fueron con una profetisa. Es una profeta, perdón, una profeta mujer que es por el nombre de Hulda. Y le pidieron que hable con el Señor acerca de Josías. Ahora vean lo que dice Dios, verso 15. Ella les dijo, el Señor Dios de Israel ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor. Traeré desastre sobre esta ciudad, sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán. Wow. Ok, la profetisa, la profeta empieza a profetizar lo que dice el Señor. Y el Señor dice, lo que tú leíste, las maldiciones que van a venir por desobedecerme, es un hecho, se va a hacer y se va a cumplir. Lo que tú leíste con tus propios ojos, eso se va a llevar a cabo. Quizá por eso se desesperó, ¿verdad? El rey Josías. Verso 17. Pues los de mi pueblo me han abandonado y ha ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho y mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. El Señor es un Dios justo. Él siempre hace lo que es justo. De ahí proviene la palabra justicia, ¿verdad? Justicia es hacer lo que es bueno y lo que es correcto, independiente de lo que es mi opinión, porque eso es seguir la ley. La ley dice, si desobedecen, caerán estas maldiciones sobre ustedes. Y el rey Josías, de haber escuchado eso, él necesitaba buscar al Señor. Él necesitaba saber, Señor, yo entiendo que no te hemos seguido. Yo entiendo que nos dejamos corromper, pero quiero hablar contigo para que tú me ilumines, Señor. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué va a pasar? Y el Señor dice, yo soy un Dios justo, en pocas palabras, y lo que yo he declarado se va a llevar a cabo. Y ustedes han hecho que yo me enoje al grado con ustedes que no se apagará mi enojo en contra de ustedes. Verso 18. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor Dios de Israel acerca del mensaje que acabas de escuchar. O sea, esto es la profeta hablando con los siervos y diciéndole, eso es la palabra de Dios para Israel y su desobediencia. Ahora vayan con el rey de Judá y denle esta palabra particular. Verso 19. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación
y lloraste delante de mí, arrepentido. Si están leyendo en sus Biblias, hagan una línea, pinten eso de amarillo. Lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Verso 20. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. Wow. El Señor le mandó una palabra individual al rey Josías. Primero, el Señor declaró el juicio. El Señor le hizo saber a Josías, sí, lo que leíste es cierto y ciertamente esto va a venir a Judá y a todo Israel porque me han desobedecido, porque yo soy un Dios que no puede ir en contra de su palabra. Si toman en cuenta cuando Jesús vino a la tierra, la palabra de Dios que vino a la tierra, ¿qué era lo que decía repetidamente Jesús desde los 12 años hasta antes de la cruz? Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Entonces el Padre y Jesús, la palabra, siempre están de acuerdo. Nunca van en contra de sí mismo. Yo no puedo ir en contra de mí mismo. Yo puedo hacer solamente lo que es la voluntad que tengo en ese tiempo. Ahora, Jesús es la voluntad del Padre hacia la tierra y vino a hacer eso realidad. Y les ilustro eso para que ustedes vean que porque el Señor lo habló, que estos son los juicios desde antes del tiempo de Josías. Él no podía quebrar eso simplemente porque Josías encontró la ley. De hecho, yo creo que el Señor hizo que Josías entrara en este conocimiento y que la ley fuera revelada a él para que el Señor empiece a hacer algo nuevo dentro de él y empiece a hacer algo nuevo dentro de Judá. Lo que va a provenir de todo esto es un avivamiento, porque esto es la gracia de Dios. Esto es la misericordia de Dios. Recuerden que Dios no va a mandar el juicio antes de primero dar misericordia. El hecho que no solamente cualquier hombre encontró la ley, era el sumo sacerdote, se puede decir que era la máxima autoridad religiosa en ese entonces, y se la entregó al rey, no a cualquier siervo, no a cualquier hombre, no a cualquier profeta, porque sí había profetas de ese tiempo. Se la entregó al rey, que es la máxima autoridad política de ese tiempo en todo Israel. Ahora, estas dos personas encontraron la ley y estas dos personas leyeron la ley y se les fue revelado que han estado en error y que hay un juicio que viene. Pero lo que le dice el Señor a Josías es increíble. Dice, yo vi que estabas desesperado. Yo vi que te humillaste ante mí. Yo vi que lloraste y te arrepentiste, no, no necesariamente de lo que él había hecho. Posiblemente sí lo hizo hasta ese punto, pero él se arrepintió no solamente de él, sino que de lo que había pasado, de lo que se dejó hacer desde antes de que él existiera en contra del Señor. Había un arrepentimiento, era algo que lo llenó con un sentimiento. Es cuando uno realmente entiende, yo soy un pecador. Yo he pecado contra ti, Señor, dijo David, y solamente contra ti he pecado.
cuando uno entra en ese conocimiento de que a quien hemos ofendido es a Dios y Dios es el juez, a Él le tenemos que rendir cuentas. Cuando uno entra en eso, pues sí, se humilla, se siente como que no encuentra la forma de cómo restaurarse con Dios. Pero el rey Josías hizo lo correcto. Fue buscando a Dios. Yo creo, iglesia, esto es lo que necesitamos el día de hoy. Buscar a Dios. Buscar a Dios y mostrar un arrepentimiento como la iglesia, como un cuerpo entero. Y mostrar ese arrepentimiento de lo que hemos dejado como iglesia que suceda durante las generaciones, incluso dentro de nuestra generación, lo que sigue pasando. Porque vean qué tan fuerte es el arrepentimiento de un solo hombre. Qué tan fuerte es el arrepentimiento de una persona quien escucha la palabra, la cree y hace todo lo posible para quedar bien con Dios. Si eso no es un retrato de la salvación, yo no sé qué es. Porque la fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Es lo que le pasó a Josías, es lo que me pasó a mí cuando yo escuché el evangelio. Estoy seguro que es lo que le pasó a todos ustedes el día que escucharon el evangelio por primera vez. Hubo un arrepentimiento, hubo una tristeza, una desesperación, y lo único que queríamos es reconciliarnos con el Señor. Pero lo que le dice el Señor a Josías es increíble. Le dice, porque vi que tú hiciste todo eso. Yo no voy a mandar el juicio hasta después de que te mueras. Pongan eso en un contexto pónganlo bien como es. El rey Josías fue rey 31 años. Cuando él era rey, apenas 18 años, se dio cuenta de todo esto. 31 años, especialmente en ese tiempo, es quizás dos generaciones de personas que no iban a ver el juicio de Dios. El juicio de Dios era Babilonia. Babilonia iba a venir, iba a dejar desalojada a toda la ciudad de Jerusalén. Iba a quemar el templo. Todo iba a ser borrado, básicamente. Y porque Josías se humilló, porque Josías se arrepintió, porque Josías buscó al Señor, el Señor dijo, bueno, yo veo tu fe, yo veo tu amor, yo veo tu arrepentimiento y seguramente porque tú has hecho lo que es bueno, no va a venir Babilonia, no va a venir mi juicio hasta que tú te mueras y estés enterrado en paz, dice. Hasta que estés enterrado en paz, hasta que tú mueras, entonces mandaré mi juicio. El Señor no quebró su palabra. El Señor mandó el juicio. Lo sabemos porque históricamente está catalogado que Babilonia invadió y destruyó a Jerusalén. La historia confirma la Biblia. Pero el rey Josías no lo llegó a ver. Nunca vio el juicio de Dios. Hermanos, el humillarnos, el arrepentirnos de lo que hemos dejado que suceda dentro de la iglesia puede causar un avivamiento, no para simplemente nuestra generación. Nosotros estamos viviendo para las generaciones futuras. Lo que nosotros hacemos en este día va a impactar a nuestros hijos, a nuestros nietos.
de la forma que ellos van a adorar. Si nosotros regresamos al Señor en estos días y nosotros restablecemos lo que es la adoración del Señor genuina, las futuras generaciones van a tener el ejemplo de lo que es adorar al Señor. El arrepentirnos hoy y buscar al Señor y humillarnos ante el Señor no solamente va a dar fruto en nuestras vidas, pero sino en generaciones. Y si por el arrepentimiento de un hombre el Señor detuvo el juicio, ¿qué no hará el Señor hoy cuando un cuerpo está completamente arrepentido? Ahora, quiero ser muy claro, el juicio se detuvo, no cesó. El juicio viene, eso lo sabemos, porque Cristo viene y Él es el juez. Pero el beneficio de que se detenga el juicio es que nuestras generaciones van a vivir en la presencia de Dios, que muchos más van a conocer al Señor. Pero nosotros tenemos que tener celo por la palabra, celo por el Señor Jesucristo y buscar a aquellos que están perdidos y hacerles saber el tiempo es corto. Arrepiéntanse. Ustedes no van a mostrar arrepentimiento con una Biblia en su mano. Ustedes van a mostrar arrepentimiento en su rodilla, buscando al Señor, llorando ante el Señor, desesperados por buscar al Señor y encontrarlo. Y cuando lo encuentren, Él los va a enviar y Él les va a dar un mensaje para predicar el evangelio a las personas que están más necesitadas. Y si usted es la primera vez que está viendo este canal y no conoce al Señor, y ustedes quieren quedar bien con Dios, de restaurarse con Dios, como lo hizo Josías. Josías restauró un país entero. Si leen capítulo 23, él restauró completamente todo lo que era la adoración verdadera del Señor. Destruyó todas las imágenes de los dioses falsos e incluso los que fueron enterrados, que eran idólatras, y removió sus huesos de Jerusalén, purificó. El Señor Jesucristo puede hacer eso con usted el día de hoy. Puede purificarlo, puede lavarlo de todo pecado, puede hacerlo justo ante el Rey justo, puede hacerlo justo ante Dios Todopoderoso. Y usted no verá el juicio que viene al mundo, porque la iglesia es apartada, es distinta al mundo. Si usted quiere ser distinto el día de hoy, yo le invito que ore conmigo. Y no porque declara las palabras que yo digo es salvo. Usted lo tiene que creer, usted lo tiene que sentir en su corazón. Usted necesita tener ese celo por la palabra como lo tenía el rey Josías. Yo quiero estar bien contigo, Jesús. Yo quiero la salvación que tú me ofreces, gratuita. Ahora cerremos los ojos y vamos a orar. Señor, vengo a ti hoy día. Repita lo que digo. Señor, vengo a ti hoy día como un pecador. Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Señor, sé que te he ofendido y que he pecado contra ti. Pero en este momento yo rechazo el pecado y te pido, Jesús, ven a mi vida, hazme una creación nueva, lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Yo creo que tú viniste a este mundo y muriste en la cruz
por el perdón de mis pecados y creo que resucitaste al tercer día y me vas a dar nueva vida. Señor, restáurame en una relación perfecta y real con el Padre. Te pido, Señor, que me llenes con tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que el mismo poder que te resucitó viva dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, si ustedes oraron eso, aleluya, gloria a Dios. Ustedes son una nueva creación. Si lo creyeron en su corazón, la palabra dice que si lo creemos, si lo declaramos y lo creemos en nuestro corazón, que seremos salvos. Hermanos, bienvenidos a la familia de Dios. Bienvenidos a esto que es el llamado del Señor al caminar con Él. Y les sugiero fuertemente que compren una Biblia o usen la Biblia que ya tienen. Lean el libro de Juan para que se den cuenta quién es Jesús, el amor que Él ha ofrecido a ustedes, que son amados, que son elegidos, escogidos, que son dignos de la salvación porque Él los hizo dignos. Y bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarme esta semana desde la Florida. Espero verlos muy pronto. Si tienen testimonios, por favor, envíenme sus testimonios. Yo quiero compartir testimonio porque eso es lo que nos va a edificar como un cuerpo. Y estoy creyendo y orando por ustedes para que esta semana sea una semana de poder en el Espíritu Santo y de testimonio para ustedes y para mí. Y hermanos, los amamos mucho en Cristo. Muchas, muchas bendiciones. Amén.